Gracias. Ni mañana, que es martes 8, ni el miércoles 9 va a haber clase. Ayudantía, sí van a tener el jueves y también clase el viernes, pero martes y miércoles no, ni ayudantía ni clase. ¿Está claro? Ok, maestra, está bien. Ok. Bueno. Sí, gracias por avisarme que estaba silenciada. Ok, bueno, ya hemos estado viendo las clases pasadas, el subgrupo generado por un conjunto, ¿sí? Entonces, ese ya lo debemos tener dominado, y lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer como que una pausa tantito a el subespacio vectorial generado por un conjunto, y vamos a estudiar los conjuntos linealmente dependientes. Y después vamos a retomar esto de el subespacio generado por un conjunto, ¿sí? Entonces vamos a retomarlo. Entonces, bueno, es importante. Y van a ser dos temas que son vitales, esenciales en el curso, ¿sí? El de subespacio vectorial generado por un conjunto, y este tema de conjuntos linealmente dependientes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estudiar lo que son los conjuntos linealmente dependientes. Entonces, bueno, aquí está la definición. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un subconjunto S de un espacio vectorial B. Decimos que es linealmente dependiente si existe un número finito de vectores en el subconjunto S, que aquí están, x1, x2, xn en S, este número finito de vectores en S, y el mismo número finito de escalares en F, en el campo. Este es el campo donde, ¿qué estamos pidiendo? Que al menos un AI sea distinto de 0, o sea, al menos uno de los escalares sea distinto de 0, y tales que podamos formar esta combinación lineal igual al vector 0. Pero ojo, con al menos un escalar distinto de 0. ¿Sí? Y bueno, también se dice que los elementos de S son linealmente dependientes. Entonces, a ver, dudas. O comentarios. No, profesora. ¿No hay? No, profesora. Ok. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo les hago es, estamos pidiendo, ojo con la respuesta, estamos pidiendo que el subconjunto S del espacio vectorial sea diferente del vacío. ¿Lo estamos pidiendo? Ojo con la respuesta. Me dice sí. Saúl me dice sí. ¿Por qué sí lo estamos pidiendo, Saúl? Porque estamos tomando vectores del conjunto. Exacto. Entonces, aunque no lo estamos enunciando, ¿sí? Son esas cosas que están implícitas y que nos tenemos que poner muy listos cuando las leemos. O sea, aunque no lo estamos enunciando, si estamos diciendo que este subconjunto va a ser linealmente dependiente, si existen un número finito de vectores ahí, entonces implícitamente estamos pidiendo que este conjunto sea distinto del vacío, porque estamos pidiendo que haya ahí vectores. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo primero. Entonces, para que un conjunto, un subconjunto de un espacio vectorial sea linealmente dependiente, para empezar, tiene que ser distinto del vacío, porque sí nos estamos pidiendo que nos tomemos elementos ahí, ¿sí? Entonces, este es distinto del vacío, ¿sí? Otra cosa que hay que observar es que, ¿por qué necesitamos pedir que al menos un escalar sea distinto de 0? ¿Por qué necesitamos
esa condición. Alguien que se le ocurra, ¿por qué estaremos pidiendo que al menos un escalar sea distinto de 0? Aquí en esta combinación lineal. Porque si no, cualquier subconjunto S cumpliría la condición, ¿no? Ok, porque si no, pues cualquiera sería linealmente dependiente y no tendría sentido la definición. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cualquier subconjunto sería linealmente dependiente, Ricardo? Porque multiplicas a todos los vectores por 0, te dan el vector 0 y la suma es 0. Exacto. Entonces pedimos que al menos un ahí sea distinto de 0, del 0 del campo, ya que en caso contrario, o sea, si no pidiéramos que al menos una i fuera distinto de 0, tenemos esta combinación lineal, ¿no? El 0 por x1 más el 0 por x2 más el 0 por xn. Esto siempre es el vector 0, el espacio vectorial. Y entonces, todo subconjunto S distinto del vacío de B sería linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Hay dudas en esta parte de por qué pedimos que al menos uno de los escalares sea distinto de 0? No, profesora, todo está claro. Todo está bien. Ok. Bueno. Y bueno, pues a ver, vamos a ver un ejemplo. Entonces, a ver, voy a tomar mi espacio vectorial, va a ser R3. Mi espacio vectorial es R3. Y me voy a tomar este conjunto de R3. Este es un conjunto de R3. Y bueno, lo que aquí vamos a ver es que este es un conjunto que es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Por qué podemos ver que este es un conjunto linealmente dependiente? Porque tenemos esta combinación lineal. Esta de aquí. Esta es una combinación lineal igual al vector 0 y al menos uno de los escalares es distinto de 0. En este caso, no nada más uno, los 3, pero bueno, lo que yo requiero para que sea linealmente dependiente es que al menos uno sea distinto de 0 y aquí está. A 1, este de aquí es distinto de 0. ¿Sí? ¿Hay dudas? No, profesor. Ok. Bueno, otra cosa que es importante es que en la definición, o sea, aquí, ¿sí? Dice que haya un número. Aquí está, ¿no? Un número finito de elementos en S y escalares, tales que tengo la combinación lineal igual a 0. No dice que me tengo que tomar a todos los elementos del subconjunto S, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no me tomé a todos. No me tomé a todos porque el subconjunto S pues tiene 5 elementos y aquí yo nomás me tomé 3. Pero bueno, 3 es un número finito, ¿no? Este sí está en S, este también está en S y este también está en S. Entonces, no me tengo que tomar todos, lo que tengo que tomarme es un número finito de ellos y un escalar distinto de 0 y formar la combinación lineal igual a 0. ¿Sí estamos? Ok. Sí. Bueno, aquí es lo que digo, ¿no? Entonces, no todos tienen que aparecer, ¿sí? También otra combinación lineal de vectores en S, o sea, no nada más, no tiene que ser nada más una, o sea, no tiene por qué ser única. Aquí hay otra, ¿no? Aquí hay otra combinación lineal. Esta tiene 3 vectores. Esta tiene
4 vectores, ¿no? Esta tiene 4. Este y este, ¿no? Tiene 4 y también uno es distinto de 0. Es distinto de 0, ¿no? Por ejemplo, esta. Me pude haber tomado este o este o este. Bueno, me tomo uno y cumple y entonces, pues sí, es un conjunto linealmente dependiente. Y todavía, si quiero hacerlo tomándome los 5 vectores, pues me puedo tomar esta de aquí, ¿no? Y bueno, aquí hay un escalar distinto de 0. Ahí está. Sí, que también podría haberme tomado este o este o este. Este no, pero sí estos 4. Entonces, ¿está claro o hay dudas en la definición? Todo claro, profesora. Ok. ¿Los demás también? Sí, todo claro. Sí. Ok. Bueno, esta ya la contestamos, ¿no? Una de las cosas de por qué pedimos que al menos un escalar sea distinto de 0, porque si no, cualquier conjunto no vacío sería linealmente dependiente, ¿no? Esa ya la contestamos, ¿no? Aquí está, ¿no? Bueno, aquí sí necesito que se pongan muy, muy listos porque aquí está el meollo de qué significa o por qué, sí, qué significa, ¿no? O sea, qué es lo que está detrás de que un conjunto sea linealmente dependiente. Entonces necesito a todo el mundo muy, muy concentrado. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tomarnos un espacio vectorial y me voy a tomar un conjunto que sea linealmente dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir que este conjunto sea linealmente dependiente? De acuerdo a la definición, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, de acuerdo a la definición, sabemos que este conjunto S sea linealmente dependiente, quiere decir que existe una combinación lineal igual a 0, aquí está, con estos vectores en S. Y al menos un escalar, uno de estos, está uno, al menos uno de estos, distinto de 0. Al menos uno de los escalares es distinto de 0. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, todo claro. Ok, bueno, entonces ahora, como al menos uno de los escalares es distinto de 0, entonces ese escalar, como es distinto de 0 y está en un campo, pues entonces tiene su inverso multiplicativo. Así denotamos al inverso multiplicativo de este elemento. ¿Sí? Y entonces voy a despejar a la XY que corresponde al escalar AI distinto de 0. La voy a despejar de esta igualdad. Entonces, si yo despejo a la XY que corresponde al escalar distinto de 0, ¿cómo me queda cuando yo despeje de aquí? Pues me va a quedar esto de aquí que tengo escrito aquí, todo esto de aquí, ¿no? Voy a dejar a la XY de este lado correspondiente y voy a pasar todos los otros para el otro lado. Por eso pasan con signo negativo, ¿sí? Entonces aquí pasé a todos, pasé al X1, al X2 y al XY menos 1. El XY lo dejé de este lado y pasé al XY más 1 y hacia todos los demás hasta el XN. ¿Sí? Y luego, pues multipliqué por el AI a la menos 1 para despejar, para dejar solito al XY. ¿Sí está claro lo que hice? Sí, sí. Ok. Bueno, y entonces ahora sí, muy listos, porque este XY, ¿qué hice al despejar? A este XY lo pude escribir como una combinación lineal de qué elementos. Nos ponemos muy listos
¿Y cuáles son los elementos que estoy tomando? ¿Cuáles son? Los que están quedando. Está quedando X1, está quedando X2, así, hasta XY menos 1. El XY no está quedando porque lo pasé del otro lado. Me está quedando el XY más 1, el XY más 2, así, hasta el XN. Todos estos son los que me están quedando. Me está quedando el XY, escrito como una combinación lineal de X1, X2, XY menos 1, XY más 1, XN. Eso quiere decir que este XY está ¿en dónde? En el espacio vectorial, por eso pongo estos corchetes, en el espacio vectorial generado por estos elementos, estos de aquí, desde el 1, el 2, el XY menos 1, el XY no está, el XY más 1 y hasta el XN, ¿sí? Porque XY es una combinación lineal de esos elementos y eso por definición es que esté en el espacio vectorial generado por este conjunto, desde X1 hasta XY menos 1, XY más 1 y hasta XN. ¿Sí está claro eso? ¿Los demás? Sí. Sí. Ok. Bueno, algo que es importante notar es que no estoy diciendo que XY pertenezca a este conjunto, a este de aquí. Estoy diciendo que XY pertenece al espacio vectorial generado por ese conjunto, porque es una combinación lineal de esos vectores. Disculpe, profesora, una duda. Uh-huh. En la definición de ser linealmente independiente, no No, dijimos, independiente, no lo perdón, hemos dependiente. visto. Dependiente, Perdón. ajá. No dijimos que todos los vectores tienen que ser distintos entre sí, No, o no, no, ¿verdad? no, no. Puedes tener vectores repetidos, sí, no, no. Que si los tienes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues nada más los agrupas, ¿no? Y eso no sería un problema al multiplicar, por ejemplo, tomarte un x1 y menos x1, más bien, el mismo x1 y x2 que sean iguales, Uh-huh. multiplicar uno por uno y otro por menos uno, y eso te va a dar 0 para cualquier S no vacío. A ver, vamos a ver un ejemplito, ¿no? De lo que me estás diciendo. Entonces, tú me dices, tienes B un espacio vectorial y te tomas S igual a X1, X1 y, por ejemplo, X2, ¿no? Y entonces, este conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Y eso por qué? El vector 0 lo puedes escribir como ¿quién? Como 1 por X1 más menos 1 por X1 más, no sé, 1 por X2, por ejemplo. O incluso hasta le puedes poner 0. Y este 1 es distinto de el 0 de F. ¿Sí? Entonces, cuando tengas un espacio vectorial y tengas un conjunto en el que tiene dos elementos repetidos, pues ya el conjunto va a ser ¿qué? Ricardo. Linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Ok, sí, gracias. ¿Sí? ¿Más dudas? Sí. ¿Hay más dudas aquí o no? De mi parte no. Por el momento no, profesora. Gracias. Todo bien. Bueno, entonces vamos.
Entonces, a ver, vamos a retomar aquí la idea que teníamos. Entonces, me tomo un espacio vectorial, me tomo un subconjunto que sea linealmente dependiente. Eso quiere decir que existe una combinación lineal igual a 0 con al menos un escalar distinto de 0. Entonces, pues despejo al xy, ¿no? Básicamente lo que hago es despejo al xy y entonces me doy cuenta que este vector xy, cuando lo despeje, pues es combinación lineal de todos los vectores restantes, o sea, del x1, del x2, hasta el xy menos 1, no del xy, me salto hasta el xy más 1 y hasta el xy. Entonces, de todos los restantes. Es combinación lineal de ellos y entonces está en el espacio vectorial generado por los vectores restantes. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Si ahora me tomo un vector, si este vector xy está en el espacio vectorial generado por estos vectores, desde x1, x2 hasta xy menos 1, y luego no pongo al xy, pero tomo al xy más 1 y hasta el xy. Entonces, xy está en el espacio vectorial generado por estos vectores. Ojo, aquí no está el xy, aguas, ¿no? Entonces, pero sí está en el espacio vectorial generado por estos de aquí. ¿Qué quiere decir que este vector esté en el espacio vectorial generado por estos vectores? Eso quiere decir que este xy es una combinación lineal de esos vectores. Ahí está. Ahí está la combinación lineal. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago ahora? Pues ahora paso al xy para el lado derecho, ¿no? Lo paso para el lado derecho, ¿cómo pasa? Pues pasa así, ¿no? Como menos xy, ¿no? Cuando pasa para acá. Y lo pongo nada más, lo meto aquí, donde corresponde, ¿no? Lo puedo hacer porque tengo conmutatividad en la suma. Y cuando yo reste de aquí el xy, pues aquí me va a quedar el vector 0. Entonces me va a quedar así, ¿no? El vector 0 va a estar escrito así. Este de aquí, los que ya tenía, hasta aquí, luego puse este de aquí y luego los que yo ya tenía. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que voy a tener una combinación lineal del vector 0 con al menos un escalar que sí puedo garantizar que es distinto de 0, que ¿quién es ese escalar? Este menos 1. Y con eso, lo que estamos probando entonces, que este conjunto va a resultar un conjunto ¿qué? Linealmente dependiente, porque pude escribir la combinación lineal igual a 0 con al menos un escalar distinto de 0. ¿Hay dudas en esta parte? Yo tengo una duda en la parte donde xy es igual a, bueno, donde están puros menos, ahí, bueno, tengo una duda, ¿es ahí, se podría decir que también es considerado como combinación lineal o no? ¿Dónde aquí? ¿En esto? Ajá, sí, exactamente. Bueno, es que Sí, como veo vectores y escalares, como que me confundí en eso. sí es una combinación lineal, ¿no? ¿Quiénes son tus vectores? Los Sí. x1, x2 hasta el xn, sin contar el xy. Ajá. Y los escalares estos de acá. Ajá, sí, exacto. Y estos son elementos en el campo. Eso. Y si son elementos en el campo, pues eso es una combinación lineal. Porque este es un elemento en el campo. Está escrito como un producto, pero es un elemento en el campo. Es como si fuera 5 por 3, ¿no? Sí, 5 por 3, exacto. pues es 15, ¿no? Que está escrito así, pero es un elemento en el campo. ¿Sí? Y entonces son diferentes esta que tiene signos menos con la que está abajo, que tiene signos positivos. Como combinaciones lineales, Ajá. sí, ¿no? Esta Ah, ok. combinación lineal es igual a xy. Ah, de esta y esta. Ajá, sí, exacto. Es que, a ver, aquí de cuál partiste. Aquí tenías que S era un conjunto linealmente dependiente. Y si es un conjunto linealmente dependiente, eso quiere decir que te puedes tomar la combinación lineal igual a 0. Entonces te la tomas. Y te aparecen estos ahí. Y de ahí despejamos al xy y entonces vemos que este xy es una combinación lineal
de vectores en X1, X2, bueno, todos estos de aquí, pero es que partiste de la de aquí arriba. Sí, sí, sí. Acá estás haciendo otra cosa. Aquí lo que estás diciendo es, si este vector está en el espacio vectorial generado por estos vectores, entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe esta combinación lineal, esta de aquí. Entonces fue una demostración, ¿no? De sí, solo sí. Sí, sí. Pero los ASIs en principio pues son distintos, no tienen por qué ser iguales. Ah, ok, sí, esa era mi Aquí duda. le pude haber Entonces, puesto BIs, o sea. ¿Sí? sí, ok, sí, sí, ya. Gracias. ¿Más dudas? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, ya me lo dijeron ahorita, qué es lo que estamos, o lo que estamos viendo? Es que si tenemos que el conjunto es linealmente dependiente, pues tenemos que el conjunto es linealmente dependiente, ¿a qué llegamos? A que uno de los vectores, uno de ellos, pertenece al espacio vectorial generado por los restantes, cuando quitamos a ese XY. ¿Sí? Entonces, si el conjunto es linealmente dependiente, quiere decir que al menos uno de los vectores, en este caso el XY, que corresponde al escalar distinto de 0, está en el espacio vectorial generado por los vectores restantes. ¿Sí? Eso sería como la ida, por decirlo así. Y entonces ahora, pues, viene como que el regreso. Dice uno, bueno, ¿ahora qué pasa? Si pasa que un vector, este XY, está en el espacio vectorial generado por los restantes, por estos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el conjunto completo va a ser linealmente dependiente. Entonces, como dijo uno de sus compañeros, pues es un sí, solo sí, ¿no? Lo que estamos probando es que ese es un conjunto linealmente dependiente, sí, solamente sí, al menos un vector, XY, se puede escribir como combinación lineal de los vectores restantes. Y ese es el meollo de un subconjunto linealmente dependiente. Ahora sí, dudas o comentarios. No, ya quedó claro, muchas Quedó- gracias. Sí, quedó claro. ¿Segurísimos? Bueno, todo bien. No hay más dudas. Ok, bueno, en los minutitos que nos quedan, a ver, vamos a ver unos ejemplitos entonces. Entonces, a ver, un ejemplo. Me voy a tomar como B las matrices de 2 por 3 con entradas en los reales. Me voy a tomar como S. Esta matriz, la matriz 0. Y entonces la pregunta es S. ¿Y qué me pueden decir? ¿Va a ser linealmente dependiente? Sí. Que sí, Sí. sí. ¿Y cómo argumentan que sí? Porque podemos tomar entradas, cualquier entrada y siempre te va a dar igual a cero el vector, ¿no?
Pueden tomar cualquier entrada, o sea, toman esto de aquí. Hay que escribir más al bien vector cualquiera. 0 como combinación lineal de los vectores en S con al menos un escalar distinto de 0. ¿Ok? Entonces ahí Podemos podemos tomar agarrar cualquier cualquier escalar. escalar diferente de 0. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál sería el más fácil de tomar? El 1. 8000. Es este de aquí. Entonces, el vector 0, lo estoy pudiendo escribir como combinación lineal de los elementos en S con al menos un escalar distinto de 0. ¿Quién es ese escalar distinto de 0? El A1. ¿Quién es en este caso mi X1? Ahí está. ¿Sí está claro? Sí. ¿Dudas? ¿No? Profesora, entonces, por ejemplo, todo subconjunto de un espacio vectorial que contenga al vector 0 siempre va a ser linealmente dependiente. Sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, ya nos lo dijo Adam. Esto lo podemos generalizar, ¿no? En general, sí, B es un espacio vectorial sobre un campo F y S. Es el conjunto que nada más tiene al 0. Entonces, este conjunto, S, es linealmente dependiente. ¿Y cómo lo probamos? Pues de la misma forma que lo probamos aquí, ¿no? El vector 0 lo voy a poder escribir como ¿quién? Como el 1 por el vector 0. ¿Sí? Este de aquí lo tomo como elemento en S. Entonces, si tengo un espacio vectorial y tengo el conjunto que nada más tiene al vector 0, ese siempre va a ser un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí está claro? Sí, profesora, todo claro. Ok, y todavía más, todavía más. Entonces, más aún, si B es un espacio vectorial sobre un campo F y S es un subconjunto de B, tal que el vector 0 pertenezca a ese subconjunto. O sea, no nada más, aquí ya probamos que si ese es nada más el conjunto que tiene el vector 0. Bueno, ahora voy a un pasito más adelante. Ese va a ser un subconjunto de B tal que el 0 esté en ese, ¿no? Entonces puede ser este o puede ser un poquito más grande, pero el vector 0 está en ese. Entonces, ¿cómo va a ser el conjunto ese? Un valiente. Linealmente dependiente. Linealmente dependiente, me dice. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo lo probamos? Ustedes saben que el vector 0 está en ese. Entonces, ¿cómo lo prueban? Pues igual a lo de arriba. Igual a lo de arriba. Después le sumamos pues todos los demás con
escalar es igual a 0. Sí, casi sí. ¿Cuál es el problema que tendrías ahí, Jorge? Lo de sumarle. Si tú le quieres así sumar todos, tendrías que estar pidiendo que el conjunto fuera ¿qué? Finito, y no necesariamente es finito. Sí me estoy explicando. O sea, tú me dices, escribes al vector 0 y lo escribes así, ¿no? Como el 1 por el 0 de b. ¿Por qué puedes poner aquí el 0 de b? Porque el 0 de b está en S. ¿Sí? Y luego me dices, y le sumamos todos los demás. Ok, le pongo 0 por el x1, por ejemplo, más 0 por el x2, más. ¿Cuál es el problema que voy a tener aquí? Aquí en esta suma de aquí para acá. ¿Cuál es el problema? ¿Que puede ser infinita? ¿Qué qué, perdón? ¿Que puede ser infinita? Que puede ser infinito. ¿Cómo le hago para evitar eso? ¿No? Pues no los escribo. No los necesito escribir porque en la definición de su conjunto linealmente dependiente no dice que me tenga yo que tomar a todos los vectores. No dice que me los tengo que tomar, y eso lo vimos aquí en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo que vimos, ¿no? Entonces no dice que me tengo que tomar a todos, nada más dice que con que te tomes un número finito, y con tomarte un vector ya es un número finito, tal que puedas escribir la combinación lineal igual a 0, con un escalar distinto de 0. ¿Sí? Entonces ya, con que me tome 1, es finito y ya la hice. ¿Sí estamos? Entonces me tomo 1 nada más. Ahí está, ¿no? Yo puedo garantizar que está en S, porque lo estoy pidiendo. Este está en S y ya la hice. ¿Sí estamos? Entonces, en este caso igual, ¿no? El A1 es igual a 1, el X1 es igual al vector 0, y ya la hice. Tengo la combinación lineal con elementos en S, con al menos un escalar distinto de 0. ¿Sí? Me preguntan en el chat si entonces sabemos que todo subespacio vectorial de B es linealmente dependiente. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que el 0 está en el subespacio vectorial, entonces ya va a ser un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces, si tengo un subespacio vectorial, ese es un conjunto linealmente, un subconjunto linealmente dependiente. Sí, 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 Daniel. ¿Más dudas? No, todo bien, profesor. ¿Todo bien? Ok. Bueno, a ver otro ejemplito. Ok, tengo espacio. A ver, otro ejemplo. Voy a tomar B, las matrices de 2 por 2, con entradas en los reales. Voy a tomar esto. El espacio vectorial son las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales, y ese es este conjunto. Y la pregunta es si es ese un conjunto linealmente dependiente. Y me dicen que no. ¿Y por qué no? ¿Cómo nos convencemos de que no? Podríamos expresar como las combinaciones lineales en general y pues nos vamos a dar cuenta que los vectores que son combinación lineal de esos dos vectores siempre son de la forma A, B, 0, 0, ¿no? Ujú. Y y pues para que tengamos el vector 0, a fuerzas tienen que ser los dos escalares 0. Ok, a ver, lo que dice Axel es, vamos a suponer que tengo una combinación lineal
¿Sí? Entonces tengo al vector 0 de las matrices de 2 por 2, que es este de aquí, escrito como combinación lineal de elementos aquí, ¿no? Entonces esto sería A por esta matriz más B por esta matriz. ¿Sí? Entonces voy a suponer que tengo una combinación lineal igual a 0 con estos vectores. Ahí está. ¿Sí? Y lo que yo quiero ver es si es posible obtenerla, pero con algún escalar, con alguno de estos, ya sea A o B distinta de 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de aquí pues es igual a ¿quién? Si multiplico y sumo, ¿me va a dar qué? Me va a quedar A, B, 0 y 0. Y de aquí entonces tengo que ¿qué? Que como este de aquí es igual a este de aquí, y cuando dos matrices son iguales, cuando son iguales cada una de sus entradas, entonces voy a tener que A es igual a 0 y que B es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no es posible escribir al vector 0 de las matrices de 2 por 2 como una combinación lineal de estos dos elementos con al menos un escalar distinto de 0. O sea, la única posible es la que se dice la trivial, ¿no? Cuando los escalares son 0, ¿sí? Entonces, este subconjunto no es linealmente dependiente. ¿Sí está claro? Sí, profesora. Sí. ¿Los demás? Sí. Ok. Bueno, a ver, otro ejemplito. Me voy a tomar B, espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2, con entradas en los reales. Y me voy a tomar estos vectores, estos polinomios. El polinomio f de x igual a 3x, y por el otro lado el polinomio g de x igual a 8x. Y entonces la pregunta es ese. ¿Es un subconjunto linealmente dependiente? Sí. Me dicen que sí. ¿Cómo lo probamos? Encontramos combinación lineal que da igual al vector 0. Tenemos que encontrar una combinación lineal que me dé el vector 0 con al menos un ¿qué? Un escalar distinto de Por 0. ejemplo, 8 y 3. 8 y 3. Uno tendría que ser A negativo, 1 ¿no? igual a 8 tercios y a 2 igual a menos 1. Eso sí. Entonces ahora sí, el vector 0, en este caso, ¿quién es el vector 0 de los polinomios de grado menor o igual que 2 con entradas en los reales? Es el 0 más 0x más 0x al cuadrado, o también se puede escribir, porque eso es notación de polinomios, igual a este, ¿no? Los polinomios son iguales siempre y cuando tengan sus coeficientes iguales, excepto por el coeficiente 0. Entonces se denota así o bien así, ¿sí? Ok. Bueno, y entonces ahora sí, vamos a escribir al polinomio 0 como combinación lineal de estos dos con al menos uno distinto de 0. Y en el chat, Saúl me lo está diciendo, ¿no? Es 8 tercios por f de x más menos 1 por g de x. Y esto va a ser igual a 8 tercios por 3x menos 8x. Y esto sí me va a dar 0, ¿no? Entonces sí es cierto esto de aquí.
Este de aquí, sí es igual a este de acá. ¿Sí estamos? ¿Y cuál es aquí? Al menos un escalar distinto de 0. Pues el A1 es el que quieran, porque ambos son distintos de 0. Puede ser 8 tercios. ¿Sí? ¿Sí estamos? X1, en este caso es f de x. Y x2, en este caso es g de x. Y bueno, A2 es menos 1. ¿Sí? Pero bueno, sí al menos un escalar, de hecho los dos. Pero bueno, al menos 1 es distinto de 0. Entonces sí es un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, ya para terminar, nos ponemos muy listos y ya nos hacemos la tarde para ya terminar. Ya estamos viendo que este es un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Este es un conjunto linealmente dependiente. Como es linealmente dependiente, nosotros probamos, eso fue lo que probamos aquí arriba. ¿Qué probamos? Probamos que cuando tenemos un conjunto linealmente dependiente, al menos uno de los vectores se puede escribir como combinación lineal de los restantes, ¿sí? ¿Cuál es el vector que elegimos para escribirlo como combinación lineal de los restantes? El que tiene el escalar distinto de 0. O sea, en este caso, este de aquí, ¿no? El f de x se va a poder escribir como combinación lineal de los vectores restantes. ¿Cuál es en este caso el vector restante que nos queda? Este, el g de x, ¿no? Este de aquí. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ya probamos, quiere decir que este 3x, que es el vector f de x, ahí está, quiere decir que 3x se puede escribir como combinación lineal de los restantes. ¿Cuál es el restante? Este de acá. ¿Cómo escribo a 3x como combinación lineal de este restante? Octavos de g de x. ¿Perdón? 3 octavos por g de x. 3 octavos. Exacto. Por g de x. Esto es igual a 3 octavos por 8x. ¿Sí? Este y este se cancelan y sí me da este de aquí. Entonces, cuando un conjunto es linealmente dependiente, como en este caso, entonces uno de los vectores, el que tiene la i distinta de 0, que en este caso, pues escogimos esta, podría ser el otro. Uno de los vectores, este de aquí, se puede escribir como combinación lineal de los restantes. En este caso solo tengo un restante, que es este g de x. ¿Sí? Y ahí está escrito. ¿Sí estamos? Sí. Sí, profesora. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Repito, mañana y el miércoles no nos vemos, no hay ni ayudantía ni clase. Tienen ayudantía con Isaac el jueves y yo los veo el viernes. ¿Ok? Entonces nos vemos hasta el viernes. Ok, Gracias, profesora, nos vemos. muchas gracias. Gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Igual, hasta luego. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profesor.